Bien, chicos, entonces, bueno, vamos a continuar. Ya vimos todo lo que es el proceso de la lectoescritura de una forma rapidita. Les voy a, como les dije en el otro video, les voy a dejar ahí unos materiales para que pues con calma los puedan revisar y bueno, si ustedes se van a enfocar en lo que es la lectoescritura o de repente, por ejemplo, no sé, algunos conocidos se enteran de que son maestros o así, oye, no, me puedes regularizar a mis niños, así, entonces también te puede servir, ¿no? En esa parte de que, bueno, a lo mejor tú vas a estar en primaria, pero primaria alta, este, pero no sé, un vecino te dice que de su niño o algo, entonces tú les puedes dar como esta regularización, ¿ok? En lo que es la lectoescritura. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que es la estructura general de la lectura. Antes de empezar una lectura, de hecho es hasta los primeros temas que vas a ver o que se ven en primer grado, es que los niños indaguen, ¿ok? Que antes de abrir el libro, de entrar de lleno como a una lectura ya guiada, por ejemplo, es siempre ver qué vamos a leer, a ver qué nos dice el título de la lectura, ¿no? Que indaguemos un poquito, ¿no? Y que sabemos algo sobre este tema, no sé, por ejemplo, los dinosaurios. Bien, un tema a lo mejor sencillo. ¿Qué conocemos de los dinosaurios? ¿Quiénes fueron? Entonces ahí empezar a atrapar como esa atención de los niños y su interés respecto al tema. Entonces, identificar el tema, por ejemplo, siempre checar lo que es el prólogo, la introducción, no saltarnos como estas partes importantes del libro, porque de repente es, tengo el libro, ¿cuál es el primer capítulo? Y vámonos, ¿no? Entonces, que empezar a despertar el interés de los chicos. De repente es como que, ay, qué aburrido leer el prólogo, leer el índice, ¿no? De repente, entonces, tenemos que indagar un poquito de qué se trata, de ver el tema, el título del libro, saber si tenemos alguna información respecto a este tema que vamos a leer, ¿ok? Entonces es fundamental pues iniciar esta parte, ¿no? Así, revisando el índice, leyendo el resumen, el prólogo que suelen incluir algunos libros, para empezar a despertar también el interés de la lectura, ¿ok? Y de ir comprendiendo de lo que voy a leer, ¿no? Entonces, bueno, leer en orden, leer en orden, cada uno de los capítulos, no brincarnos el prólogo o la introducción, no brincarnos esta parte de ver el libro, de hasta hojearlo, ¿ok? Esta parte es muy importante. Así pues, bueno, vamos a llegar hasta el final del texto, ya entrando a los capítulos y vamos a leer todo completito. Entonces, dentro de lo que es la lectura o la escritura de la lectura, nos referimos a esta parte, a esto, ¿no? De leerlo completito, desde el inicio hasta el final, ¿no? Y no saltarnos esta parte como indagatoria dentro de lo que es el libro, para interesarnos en él, para motivar la lectura, ¿ok? Para saber pues realmente qué sé y qué no sé, ¿ok? Entonces, bueno, esta es como hablar de lo que es la estructura de la lectura, nos referimos a esto. Ok, dentro de esta lectura, lo que es la lectura, hay varias modalidades, ¿ok? Diferentes maneras de leer, ¿ok? Una de ellas es la audición de lectura. ¿Ok? Aquí, al seguir en los libros de la lectura, aquí el maestro va a realizar esta lectura y los niños van a hacer solamente, van a escuchar, ¿ok? Aquí ellos van a descubrir las características de la lectura en voz alta en relación con el contenido que se expresa y así como otras características de la escritura y del mismo lenguaje. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, a leer y que tú digas una palabra que a lo mejor ellos no conocen, te van a preguntar, ¿qué significa esto? Entonces, que tú les digas el significado, ¿no? Entonces, audición de lectura se relaciona a esta parte, ¿no? Cuando el maestro es quien lee y ellos escuchan, ¿ok?
¿ok? Aquí también en esta parte de audición de lectura hay que tratar de ir también haciendo pausas, no nada más de irme de recorrido leyendo. Tú mismo, porque de repente los niños, bueno, ahí vas a ir cachando, ¿no? Oigan, y esta palabra que acabo de mencionar, variedad, ¿qué creen que signifique? Ah, pues que hay de muchos tipos. Ah, ok, no, pues no sé. Ah, pues miren, significa esto. Entonces, a ver, voy a volver a leer esta parte. ¿Ya la comprendimos? Sí. Ok, y que dentro de la lectura que tú vayas haciendo y que ellos obviamente van a ir poniendo atención, empieces a hacer, hagas algunas pausas para irles preguntando ciertas cosas sobre la lectura, sobre todo con palabras que tú reconozcas que ellos no van a conocer. ¿Ok? La otra es una lectura guiada. Aquí el maestro plantea preguntas para guiar a los alumnos durante la lectura. Las preguntas son de distinto tipo. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó en el desarrollo? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Ok? Entonces, aquí también igual vamos a ir haciendo interacción con el mismo grupo y vamos a ir entonces atrapando o ellos van a ir captando un poquito más de lo que se les está leyendo. Entonces, la lectura guiada también vamos a ir haciendo muchas preguntas en cuestión del texto, qué está sucediendo, qué personaje se involucró, qué quiere decir esta frase, ¿ok? Para ir atrapando su atención. Y la siguiente modalidad de la lectura es la lectura compartida. Aquí un niño va a ir guiando la lectura a sus compañeros en equipo y también van a ir haciendo preguntas. Al principio las puedes proporcionar tú como maestro y más adelante ellos mismos pueden ir elaborando algunas preguntas. El equipo tiene que comentar la información del texto y verificar si las preguntas y respuestas corresponden y se derivan, o sea, son las correctas, ¿no? Entonces aquí lo podemos hacer en equipo. Tú como profesor les puedes ir dando estas preguntas donde tienen que centrarse para hacer la lectura o ellos mismos, ¿no? Depende. Yo, por ejemplo, hago esto, por ejemplo, les dejé de tarea leer tal, página y ya que terminen, tienen que redactar 10 preguntas con su respuesta, ¿ok? Y, por ejemplo, eso con quinto y con cuarto, les dejé también leer y venían muchas palabras en negritas en los libros de texto de CEP las marcan, son las palabras que son como palabras que no van a conocer, ¿no? Entonces, ahí todas esas palabras les puse que hay que rescatarlas y buscar su significado y ya después con cada uno, ya conociendo el significado, van a redactar una oración con cada una de las palabras, ¿ok? Aquí también es importante que cuando vienen muchas palabras desconocidas, hagamos esto de que busquen su significado y que después le demos una segunda leída para que la comprensión sea más clara, ¿ok? Bien, luego viene siguiente modalidad de lectura, que es la lectura comentada. Aquí se realiza también, podemos realizarlo en equipos y por turnos, y se van formulando algunos comentarios durante y después de la lectura. Los niños pueden descubrir una nueva información cuando escuchan los comentarios de otros compañeros y las citas o lo que ellos creyeron o lo que ellos descubrieron que van diciendo sus compañeros. Entonces, la lectura comentada la puedes hacer antes y durante y después de la lectura. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que aplico mucho, sobre todo en los temas de historia, es que tantito antes de ver el tema, siempre investiguen. Por ejemplo, hoy también vimos avances tecnológicos del siglo XX. Y yo ayer les dejé esa tarea que investigaran los avances tecnológicos del siglo XX. Entonces, antes de empezar el tema, el día de hoy, chicos, ¿qué investigamos? Ah, no, pues que esto, ¿qué otra cosa investiga? Esto, ¿y cómo eran antes las lavadoras? ¿Cómo eran los teléfonos? ¿Cómo era la tecnología, no?
Ahora, ¿cómo es en la actualidad? Y aquí se queda la tecnología o hay más. No, 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 hay más y van a salir teléfonos así, y así, ¿no? Entonces, fue muy interesante el tema y ya después nos fuimos a trabajar ya en lo que es la guía, contestar, y esto es muy nutritivo porque ellos ya vienen con una información y entonces ya no tú se lo vas a dar solamente si hay dudas, otros compañeros traen otros datos y también aquí esto es bien importante, ¿no? Que ellos compartan esta información y, wow, eso yo no lo sabía, y entonces también haya cierta interacción durante la clase con otros compañeros, ¿ok? La siguiente modalidad es lectura independiente. Aquí pues ya ellos lo hacen de forma individual. Aquí pues los niños pueden escoger el tema libremente y ya ir haciendo su lectura. Por ejemplo, en quinto, en sexto grado, aquí ya tú como maestro les puedes pedir un libro, ya sea también de temática libre, o si tú ves que aún no han, como su comprensión no es tan precisa, si les falta un poquito en esta parte de comprensión lectora, tú puedes empezar con irlos guiando. Bueno, chicos, este primer bimestre vamos a leer tal libro, todos juntos. Y ya en segundo trimestre tú les das un tema y que ellos lo lean y terminar con un libro que ellos puedan escoger ya libremente y ya todo esto guiado, ¿ok? Cuando tú detectas que al libro a los niños les falta madurar esta parte de comprensión lectora o que andan así como que les gusta o no les gusta. Por ejemplo, ahorita mis niños de cuarto grado, ellos solitos empezaron a llevar algunos libros y de repente en tiempos muertos los veo y están leyendo, ¿no? Chicos, 5 minutos para que terminen y 2, 3 ya terminaron y agarran su libro y empiezan a leer. Entonces, aquí es cuando pues ya les gustó la lectura, que ya comprenden también cierto tipo de lecturas, entonces ellos solitos ya van a ir pidiendo, ¿no? Ciertos libros o que haya estos tiempos para que ellos puedan leer. La siguiente lectura es lectura en episodios. Esta se realiza en diversos momentos como resultado de la división de un texto largo en varias partes. Tiene como finalidad promover el interés del lector mediante la creación del suspenso, como lo que les había contado de los niños de preescolar, que les leí el libro del Mago de Oz. Entonces, como era larguito, pues lo íbamos haciendo así, ¿no? Por episodios y de repente, por ejemplo, ya cuando llegaban con el Mago de Oz y descubrían a la bruja y todo eso, entonces, sí, de repente había días que nos quedábamos pues en suspenso. Ahora en quinto teníamos esta dinámica también de llegar y leíamos un libro, se llamaba El Niño Billonario. Entonces, un niño se aventaba la lectura, eran 15 minutos de lectura y ya, ¿no? Y ya él seleccionaba a otro niño para que el día siguiente leyera. Igual hacemos como esta retroalimentación, chicos, ¿qué vimos ayer? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué sucedió? No, pues esto. Y al final de la semana, esto lo hacíamos así hasta el viernes, y el viernes hacemos un reporte de lectura. Ahí escribían ellos qué había sucedido durante toda la lectura, entonces tenían que estar bien al pendiente y estas partes o estos momentos de retroalimentación también les ayudaba mucho a la hora de que hicieran su reporte de lectura, ¿ok? Bien, la lectura o algunas estrategias de lectura, ¿ok? Vamos a ver esta parte de las estrategias, ¿no? Porque también es importante. Bueno, una de las estrategias que podemos tener se llama muestreo. Este muestreo consiste en la selección que hace el lector donde toma el texto y va como indagando, como viendo, ¿no? Va de cierta manera pues llegando el texto,
¿ok? Puede ser como una lectura rápida, puede hojear el mismo libro para ver pues si le convence o no le convence. De repente les va a llamar la atención por su diseño, porque las letras están grandes, por los dibujos que vienen, ¿ok? Entonces esto es importante, que ellos experimenten, que toquen el libro, que lo vean para ver si les interesa, que lo ojeen, ¿sale? Entonces, esta es una de las estrategias. Chicos, vamos a ir a biblioteca, van a seleccionar un libro, pero es importante que seleccionen un libro que les llame realmente la atención. Entonces, tú mismo sugieres esto, ¿no? O sea, chequen bien su temática, si pueden de repente denle una ojeadita para ver si les interesa, pero que sí sea un libro que realmente les llame la atención. ¿Ok? La siguiente estrategia se llama predicción. Aquí vamos a predecir el tema del cual se trata el texto, entonces, o el contenido, el bloque. De hecho, en los libros de SEP viene mucho esto, ¿no? Al principio de cada bloque no viene como tal un texto, son puras imágenes, pero todas estas imágenes se relacionan con todo lo que se va a ver. Entonces, tú al iniciar el bloque, pues checas como estas imágenes, este primer apartado, para dar pues predicciones, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿De qué creen que se trate? A ver, vienen muchas personas como de diferentes países. ¿De qué creen que se trate este bimestre, no? Ah, pues de que vamos a ver sobre los continentes, esto. Entonces, vamos haciendo estas predicciones. También durante la lectura, a la hora de estar leyendo, o tú como profesor estés viendo la lectura, ¿qué creen que pasó? Esto, o sea, que ellos mismos, de lo mismo que están leyendo, vayan prediciendo, va a pasar esto, va a suceder esto otro, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy importante, que nosotros vayamos como haciendo a la par con los niños. La siguiente va muy de la mano con esta, se llama anticipación. Aquí consiste en la posibilidad de descubrir a partir de la misma lectura la palabra o el hecho, lo que va a suceder, ¿ok? Entonces, aquí se anticipa, ¿no? O sea, va a pasar esto antes de que lo leas, ¿no? Sin que tú les preguntes. La siguiente es la confirmación o autocorrección. Aquí al comenzar a leer el texto, el lector se pregunta lo que puede encontrar en él. A medida de que avanza en la lectura, va confirmando o modificando o rechazando las hipótesis que formuló. También confirma si la predicción coincide con la aparición del texto. Aquí también podemos utilizar, y también es una de las estrategias que vienen en los libros de secretaría, que antes de ver, por ejemplo, cualquier otro tema, empezar un tema, hagamos, por ejemplo, un SQE, que sé del tema, que quiero aprender, y ya cuando termine de hacer la lectura o ver el bloque, que realmente aprendí. Aquí también viene un cuadro muy parecido, de hecho, no me acuerdo si viene en quinto o en cuarto, pero es un cuadro de qué sabes del tema, qué crees que se trate, y al final que realmente si coincidió o no. Se brinca uno de los procesos del SQA, pero también es importante, lo podemos ir haciendo, ¿no? Y cuando tienen este tipo de actividades, los niños son como más conscientes de su mismo conocimiento y ponen como más atención a lo que están haciendo. El siguiente se llama inferencia. Aquí permite completar la información ausente o implícita a partir de lo dicho en el texto, a deducir información, unir o relacionar ideas expresadas en los párrafos. Y así pues ir dándole sentido a las palabras o las frases que vienen en el mismo contexto de la lectura. Y también son algunos de los ejercicios que se practican mucho. Por ejemplo, se hace una pequeña lectura y luego hay que completar algunas frases, algunas oraciones sobre el mismo tema, ¿no? Y ahí vienen algunas palabras que les van a ayudar a poder completar lo que es la oración. Estas actividades también las puede hacer antes o después de la misma lectura o de la misma actividad. La siguiente y última es el monitoreo o meta de comprensión. Esta, la idea es ir evaluando la comprensión del lector, ¿ok? Entonces, encontrar relaciones, ideas para la creación de significados. Por ejemplo, esta parte de donde les digo,
ir detectando qué palabras no entiendo, qué palabras no conozco, su significado, encontrar el significado y darle una segunda leída, ya entendiendo las palabras que al principio no entendí. Entonces esto es muy bueno, ¿ok? Traten de hacerlo. Sobre todo porque los libros, de hecho, bueno, pues los de secretaría vienen como, hacen mucho esto, ponen muchas palabras que los niños no entienden y de repente sus lecturas son como muy difíciles de comprender. Entonces sí, tienes que darle una, dos, hasta tres lecturas para que los niños puedan comprenderlas. Entonces hay que usar mucho este tipo de estrategias, ¿ok? Y también, bueno, va a depender de los tipos de textos que leamos. Este es nuestro siguiente tema, tipos de textos, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tipo de textos podemos encontrar. Bien, el primerito es textos narrativos, son los fundamentales, ¿no? Aquí encontramos los cuentos, las novelas, las fábulas, biografías, novelas y noticias. Es bien importante, los vamos a encontrar como textos literarios o textos narrativos. Hay que saberlos identificar muy bien, explicarles qué son los narrativos o porque son literarios en este sentido, ¿no? Porque son imaginativos, todos los cuentos que son no son 100% reales, ¿ok? Ahí viene un poquito de imaginación, entonces sí dejarles muy claro como estas características de este tipo de textos, ¿ok? Y pues son los textos como más conocidos o más identificables, ¿no? De momento. Y se ven pues estos pues obviamente el proceso de lectoescritura es de lo primero que se agarra, ¿no? De los cuentos, de estos cuentos narrativos. Después encontramos los textos descriptivos. Aquí encontramos la descripción objetiva y la subjetiva. La descripción objetiva es esta como descripción muy general, ¿no? Es cómo es realmente algo, ¿no? El árbol es verde, tiene 50 hojas, tiene un tronco, sí. Este tipo de texto normalmente lo vamos a encontrar sobre todo en artículos científicos, ¿ok? O en narraciones como en crónicas y cositas así. Son muy directos, no se les mete nada, ¿cómo les puedo decir? Nada imaginativo, ¿ok? En cambio, al contrario de la descripción subjetiva, que en esta, por ejemplo, sí se les mete como, por ejemplo, un poquito de metáfora, ejemplos. Por ejemplo, en la descripción objetiva, un ejemplo es, una enciclopedia es una obra de referencia en la que se amplían los conocimientos referentes a una ciencia o un arte. ¿Ok? Esa es la objetiva, como muy directa, ¿no? Y la subjetiva dice, de pronto me encontré sin darme cuenta en el bosque de su lado. Solamente se escuchaba el dulce susurro de la brisa otoñal. Un sentimiento de nostalgia invadió mi cuerpo. ¿Ok? Aquí ya metemos un poquito de un sentido más literario. ¿Ok? En el sentido de lo narrativo. ¿Ok? Entonces tenemos este tipo de descripciones, la subjetiva y la objetiva. Luego tenemos los textos argumentativos. Aquí encontramos el ensayo, los artículos de opiniones, editoriales, debates, críticas de prensa, ¿ok? Donde se argumente, ¿no? Haya un sustento sobre la misma información. ¿Por qué la obtuve? ¿Cómo la obtuve? ¿Ok? Luego tenemos los textos expositivos, aquí encontramos los artículos de divulgación, enciclopedias, manuales de estudio y libros de textos. Todos estos tipos de textos que estamos ahorita mencionando, todos se conocen en lo que es toda la primaria. Todos estos textos los conoces de primero a sexto grado. Seguimos con los textos publicitarios, aquí carteles, folletos, avisos y volantes. Es importante que también los identifiquen como textos, ¿no? Estos tipos de actividades, que sepan sus características, que los hagan, porque de repente, sí, un folleto, pero nunca han hecho uno. Entonces es bien importante que
ellos también hagan esto. O sea, por ejemplo, un ensayo, pues es esto, lo otro, entra dentro de los textos expositivos, argumentativo, y tiene su inicio, su introducción, su desarrollo, sus conclusiones, tiene que tener esto, o sea, sus características, pero que también lo hagan, ¿ok? En quinto es una de los grados donde más se ve como todos estos tipos de textos. Yo lo que hago es, por ejemplo, si vamos a ver lo que es la noticia, lo que es el reportaje, siempre conocemos sus características, hacemos y siempre finalizamos haciendo uno propio. ¿Ok? Entonces es muy importante, por ejemplo, ahora en estas últimas semanas vimos eso, ¿no? Los textos narrativos y los textos descriptivos. Entonces nos fuimos a conocer sus características y, por ejemplo, uno de los textos que entran en los narrativos, pues es el cuento, inventaron ellos su propio cuento. De las descripciones, lo mismo, cuál es la objetiva, cuál es la subjetiva, esta, qué tiene una, qué tiene la otra, cuáles son sus características, ahora vamos a hacer una descripción objetiva y una subjetiva, ¿ok? Entonces que lo empiezan a identificar los niños de quinto, están trabajando todo esto. Me quedé en los publicitarios, ¿ok? Y porque me quedé ahí porque precisamente, ¿no? Ellos de repente han visto folletos, volantes y todo eso, pero nunca habían hecho uno. Por ejemplo, me habían dicho, sí, maestra, vimos lo que era el folleto en cuarto, pero nunca hicieron un folleto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahorita están súper divertidos haciendo folletos. Bueno, lo siguiente es textos periodísticos. Aquí, ¿cuáles son? Pues la noticia, el reportaje, las entrevistas y la editorial. Aquí también que hagan una noticia, que hagan un reportaje, una entrevista, cómo se organiza una entrevista, ¿no? Aquí vamos a entrevistar, vamos a hacer el guión para la entrevista, formular las preguntas, llevarlo a cabo, ¿ok? Presentar la entrevista, o sea, todo esto y lo podemos hacer a manera de juego y es muy divertido, pues, para los chicos. El siguiente son textos instruccionales, también aquí entra la receta, obviamente los instructivos y los manuales. En esta parte también, pues, si vamos a hacer o vamos a ver alguno de estos textos, igual, ¿no? Conocemos características y hacemos uno. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar mucho lo que son los verbos, ¿ok? La utilización de verbos a la hora de ir redactando una instrucción. Textos, el siguiente texto es textos de información científica. Aquí vamos a conocer el informe científico, lo que es una tesis, monografía, artículo de divulgación científica, obra de divulgación, ¿ok? Entonces, igual, por ejemplo, una tesis como tal, pues no te la van a hacer unos niños, o sea, no, todavía no nos vamos a meter ahí, pero una monografía sí, un informe científico sí, una obra de divulgación científica sí lo pueden lograr hacer los chicos, los niños de primaria, ¿ok? Entonces, igual lo mismo, se los presento, leemos uno, vemos un ejemplo y luego conocemos sus características y nos pasamos a realizar uno de estos textos, ¿ok? El siguiente también que se ve muchísimo desde primer grado son los textos humorísticos donde encontramos la historieta, los chistes, las adivinanzas, ¿ok? Los refranes, aquí vamos a ver todo y estos los conocen desde, si no es que desde preescolar, ¿ok? La historieta, bien importante porque también hace poquito les puse una lectura y quisieran una historieta y no sabían cómo hacer una y ya en quinto grado, entonces por eso les digo, es bien importante que conozcan estos textos los chicos y que no nada más se queden en conocer sus características, ¿no? O sea, que realmente hagan uno. El siguiente son los textos literarios, aquí entra el cuento, el poema, también otra vez vuelve a entrar la leyenda y la fábula, ¿ok? Entonces vienen de narrativo y literarios, vienen de la mano. Textos epistolales, la carta personal, carta comercial, correo electrónico, una solicitud,
¿ok? Igual, practicarlo, que los niños lo hagan, que conozcan sus partes, sus características. Y los textos digitales, aquí vamos a encontrar los blogs, las revistas digitales, ¿ok? Los ebooks también. Entonces, estos, por ejemplo, no se trabajan tanto, pero hay que empezarlos a trabajar porque pues hoy en día pues la tecnología está a la orden y pues es algo de lo que nosotros nos podemos a apropiar para pues los niños también se motiven, ¿no? Y empiecen a hacer este tipo de trabajos. Bien, ¿cuál es la utilidad de la lectura? ¿Para qué leemos, no? Pues obviamente, ¿no? Para aprender. La lectura es un hábito de comunicación que nos permite desarrollar pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. Al leer permite construir con una facilidad nuevos conocimientos. Entonces, bueno, al leer vamos a desarrollar diferentes habilidades. ¿Ok? No, aparte de que vamos a aprender, pues vamos a desarrollar otras habilidades. Entre ellas está ampliar nuestro vocabulario, conocer palabras nuevas, entrenar nuestra mente, nos hace mejorar la ortografía también, nos hace pues obviamente más culto, también va a depender del tipo de lectura que nosotros hagamos, también ayuda a prevenir el Alzheimer, incrementa la imaginación, algo súper importante, ¿no? Que hoy en día los niños, hoy en esa parte se traban mucho, ¿no? A la hora de crear algo nuevo, es como que, por ejemplo, ahora que les dejé lo del cuento, muchos, por ejemplo, hubo un niño que me escribió un cuento, más bien un video, se basó en un video para desarrollar un cuento y pues no, o sea, ¿dónde queda su imaginación? Entonces hay que tratar de hacer muchas lecturas y no porque estén grandes ya dejarlos a ellos solos. Sí es bien importante porque que nosotros como docentes sigamos haciendo ciertas lecturas con ellos, ¿ok? Y yo me he fijado mucho, por ejemplo, con los de quinto, que pues ya están a un paso de pasar a sexto, de repente, ustedes léanlo y lo comentamos en grupo, pero cuando yo les leo es como, sí, o sea, se ponen como bien atentos, entonces, y les gusta, porque de repente, no, maestra, es que tú léenlo y así, entonces, no, a veces no es por flojos, es porque de repente entienden un poquito mejor, también por la parte de que, a ver, y si sabemos cuál es esta palabra, y si sabemos esto, entonces empiezan a entender. Por ejemplo, creo que por ahí en un video también les había comentado, ¿no? De que habían leído la historia de Moby Dick y que la lectura venía con muchas frases, con muchas palabras también que ellos no lograban entender al 100% y que fue que buscamos el significado de las palabras, que le dimos una segunda leída, que yo también se las leí y entonces ya una niña que en la primera leída me decía, no entendí nada, cuando hicimos la segunda leída me dijo, ya lo entendí, ya comprendí la historia. Entonces es bien importante eso, ¿no? Que también nosotros sigamos leyéndoles cuentos de todo, ¿no? Participemos y nos involucremos mucho con ellos en lo que es la lectura. Entonces, bueno, algunas otras razones por las que es importante leer es que también aumenta nuestra curiosidad, nuestro conocimiento, nos mantiene informados, como ya les dije, pues despierta nuestra imaginación, alimenta la inspiración que hace, que también, inspiración y que surjan ideas, nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas, de otros personajes, ejercita nuestro cerebro, o sea, despierta las vías neuronales y activa la memoria, nos hace recordar, conocer y aprender otros lugares, por ejemplo, libera nuestras emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, el amor, ¿no? Nos puede emocionar. Nos mantiene ocupados, entretenidos, distraídos, permite conocer y explorar pues otro mundo, otras culturas, nos permite conocernos, a mejorar nosotros mismos, nos ayuda pues a la comprensión de textos, a mejorar nuestra gramática, nuestro vocabulario y nuestra escritura. Permite la relajación, el descanso e incluso es capaz de reducir el estrés y hace que podamos investigar sobre los temas que nos interesen, ¿ok? Entonces, es como muy fructífera, ¿no? Siempre y cuando como cuando la llevamos
como de esa manera, de esa forma divertida, ¿no? No por castigo. Hay que buscar muy bien las lecturas que les vamos a dar a nuestros alumnos, porque pues obviamente ellos van empezando. Hay muchos niños que desde muy chiquitos pues dicen, ay, un libro, o se les fomenta esta parte de leer y ellos ya son capaces, ¿no? A los 10 11 años de agarrar un libro y decir, yo me lo llevo y lo leo. Y hay niños que yo digo, ¿no? Comen libros, ¿no? Porque desde chiquitos se les fue inculcando esta parte. Pero hay otros niños que no, que nunca se les inculcó, entonces que de repente se les hace aburrido o la forma de que se les fue inculcando fue una, de cierta manera, errónea, ¿no? Por castigo, te voy a castigar y te pones a leer, te quito la tablet, te quito el teléfono y te pones a leer. Entonces, ahí estamos dando un mensaje de que la lectura es negativa, ¿ok? Entonces, como castigo nunca vamos a ponerle a leer a un niño, ¿sale, vale? Entonces, bueno, aquí los estimulando con ciertas dinámicas, que las lecturas compartidas no sean aburridos, que entre esta parte del juego, ¿sale? Entonces, irlos llevando pues al interés de lo que es la lectura y que después siempre haya una actividad donde podamos reforzar lo leído, ¿ok? Ya sea una sopa de letras, ya sea algunas preguntas, algún dibujo o cambiar el final, también que hagan a partir de la lectura hagan una historieta, ¿ok? Entonces, hay muchas actividades y muchas estrategias que podemos llevar a cabo para también manejar la comprensión lectora con los niños. Entonces, bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a subir los materiales que les dije y pues cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes, chicos. Que pasen una excelente semana. Nos vemos.